Ágora Universitaria, un programa dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo. Cada 11 de agosto celebramos en la Iglesia la memoria de Santa Clara de Asís, una de las grandes santas del siglo XIII, un siglo que fue fundamental para la vida de la Iglesia, para la vida de Europa en general, pero de una forma especial para la vida de la Iglesia, en el que pues coincidieron San Francisco, Santa Clara, aquellos primeros franciscanos, Santo Domingo, unos años más tarde Santo Tomás, San Buenaventura. Y si algo podemos aprender de Clara es a ser radicales. Y a veces cuando utilizamos la palabra radical podemos pensar en un señor con un pasamontañas, una Palestina y un cóctel Molotov. Y no se trata de eso. Ser radical quiere decir estar bien enraizado. Y en este caso el Señor nos llama a enraizarnos profundamente en Él, a vivir de Él, a beber de Él. Porque las raíces en el fondo es aquello que no solo nos da estabilidad, sino también es aquello que nos alimenta, que alimenta al árbol. Y por eso, pues hoy mi invitación en este Ágora Universitaria en agosto es a que vivamos plenamente enraizados en Cristo y firmes en la fe, como decíamos en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, que a tantos es un hito importante en nuestras vidas, ¿no? Que aprendamos a ser radicales, pero no radicales en los gestos, no radicales en las formas, no radicales en nuestras actitudes contra los demás, sino radicales en nuestro amor y radicales en nuestro alimentarnos del Señor. Yo soy Ricardo Sanjurjo, delegado para las universidades y la cultura en la diócesis de Santiago de Compostela, y aquí comenzamos esta edición del 11 de agosto de Ágora Universitaria. Javier García Rodríguez, muy buenas noches. Buenas y acaloradas noches de este mes de agosto. 11 de agosto, día de Santa Clara, estrenando aquí. Precioso. Y nada, bueno, Javier García Rodríguez, para quien no lo conozca a estas alturas de la película, pero por si acaso es el delegado para la juventud y la infancia y el delegado para el primer anuncio aquí en Santiago de Compostela. En nuestra diócesis, efectivamente, a eso me dedico. Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar en este Nunca Solos, que dedicamos siempre pues, a hablar de acompañamiento espiritual de jóvenes, especialmente de universitarios? Pues mira, de un tema, porque a veces el acompañamiento espiritual no solamente escuchar a las personas, aconsejarlas, sino que también tiene una parte formativa, o sea, un poco para dar sentido, ¿no?, acerca de lo que es la vida cristiana y cómo vivirla, cómo responder pues a esta llamada de Jesús al seguimiento. Entonces, hay algún elemento que es importante introducir en el acompañamiento que puede dar luz a todo aquello que vivimos. Y un elemento que a mí me gusta introducir, porque yo lo aprendí a vivir así ya desde niño, es el tema del ofrecimiento de nuestra vida. El ofrecimiento de obras, el ofrecimiento de la vida. Eso es, porque yo creo que es un tema propio del acompañamiento. O sea, yo por un lado lo entiendo como un gran tesoro, lo que eso significa, porque el que aprende a ofrecer su vida, aprende a descubrir también el valor y el sentido que tiene todo lo que hace. Vale, pues cuéntanos, ¿en qué consiste esto del ofrecimiento? Bueno, el ofrecimiento yo lo he conocido a través sobre todo del apostolado de la oración, que es esa oración que desde niño yo recuerdo ya rezar, que era el ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Nosotros la rezamos todos los domingos al empezar la catequesis. ¿Sí? En la parroquia, sí. Qué bueno, bueno. Ahora no, porque estamos de vacaciones. Sí, pero durante el curso sí. Durante el curso sí. Bueno, pues esta oración, que es una oración muy sencilla, cuando te levantas, yo ya al levantarme la rezo, cuando estás ahí atontado, que estás despertando de la vigilia nocturna. Alguno está atontado bastante más rato, pero bueno. Y es importante hacer ese ofrecimiento y ser consciente de que ya desde que te levantas has ofrecido tu día, que significa que todo lo que vas a hacer, todo lo bueno, lo malo, dice alegrías, tristezas, trabajo, descanso, o sea, todo lo que vas a vivir se lo vas a ofrecer al Señor. Claro, porque es muy importante entender esto. Una cosa es vivir nuestra vida y otra cosa es vivir nuestra vida como una ofrenda.
pudiendo ofrecer a Dios todo lo que vivimos. Por esto eso es importante, no se puede perder nada de todo lo que vivimos. Bueno, el apostolado de la oración con estos años se ha ido transformando. En la Red Mundial de Oración por el Papa. Eso es. Con el Papa. Con el Papa. Del Papa. Eso es. Bueno, no sé, ahora no tengo clara la... Sí, que nos explicaba, estuvo por aquí. Estuvo Cristóbal Fones, pero ahora mismo no tengo clara cuál es la preposición. Con el Papa. Y él dijo además una cosa muy bella. Nos dijo él que con el Papa Francisco se grababa un vídeo sobre el tema por el que rezar ese mes. Bueno, pues este mes vamos a rezar por las familias que han roto. Este mes vamos a rezar por la espiritualidad del deporte. Eso es. Que fue este mes de junio pasado, por ejemplo. Sin embargo, el Papa León le ha pedido que sea verdaderamente una red de oración con él. Entonces, en el vídeo sale él rezando siempre. O sea, el Papa sale rezando, invita a la gente a unirse a su oración y a una intención particular. Bueno, pues esta red mundial, que nace del apostolado de la oración, que nace al final de lo que es la espiritualidad de la Iglesia, ¿no? Que es el orar y ofrecer nuestra vida. ¿De dónde proviene? Porque yo creo que es importante ir a los orígenes. ¿De dónde proviene este apostolado de la oración que luego se convierte en esta red mundial de oración con el Papa? Con el Papa. Y que además no es una vocación concreta, sino toda la Iglesia, todos los miembros. Estamos todos llamados a hacerla. Eso es, en tu condición o mismo dentro de tu vocación o con tu espiritualidad concreta, pero todos estamos llamados a vivir esto. Bueno, pues esto nace en un noviciado jesuita, en el cual los jesuitas tienen un deseo muy grande de evangelizar. Y además sienten que están allí encerrados, estudiando, formándose, o sea, no le dan valor a lo que están haciendo, al estudio y a la preparación, porque desean ya salir al mundo, hablar de Jesucristo. Pero es importante para eso formarse. Empezar con la misión. Bueno, dice Ricardo que es profesor. La primera tarea pastoral de un seminarista o un novicio es estudiar. Es la primera tarea pastoral. Bueno, pues estos novicios que tenían ese fuego en el corazón y ese deseo de evangelizar, tuvieron la suerte que tenían un director espiritual en aquel noviciado, otro padre jesuita, que tuvo la capacidad de enfocar todos aquellos deseos y decirle, lo podéis hacer ya a partir de ahora, con el ofrecimiento de vuestra vida. O sea, no hace falta que estéis ya en Alaska, en Sudáfrica, no. Podéis hacerlo ya desde ahora, con lo que vivís, con este tiempo de formación, con vuestro estudio, con vuestro trabajo, con las tareas, ofrecerlo ya por la salvación del mundo. Y aquí es donde nace el apostolado de la oración. Qué guay, qué chulo. De unos grandes deseos es donde nace esa pasión por evangelizar. Y es un tesoro además que, como decías tú, es para todos y que no se puede reducir simplemente a recitar la oración. Recitar la oración yo creo que es, sí, la expresión visible de lo que quieres hacer, ¿no? Y también te lo recuerdas, ¿no? O sea, me estoy recordando que tal, pero es una dinámica de toda la vida. Nos lo contaba el padre Cristóbal Fones, que es el director de la Red Mundial de Oración con el Papa, que vino a Santiago en junio por el Sagrado Corazón. Él nos decía, sí, rezar la oración está muy bien, pero eso también se tiene que concretar después en cómo vivo el resto del día. Una vida ofrecida. Por eso me gustaría hablar, bueno, yo he puesto como 5 puntos de lo que eso significa, o sea, explicar un poco más a fondo lo que significa el ofrecimiento y explicar también cómo de esa manera yo participo de la redención de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hacemos? Así que si quieres empezamos con los 5 puntos. Voy a tomar nota porque la última vez que empezamos con puntos, luego al final de los puntos ya no nos olvidábamos de cuáles eran los puntos. Venga, pues vamos allá. Tomando notas te voy contando. Lo primero, el ofrecimiento de obras nos habla, que es lo que hay que enseñar a la gente, que puedo colaborar con mi vida. ¿Y cómo lo hago? Ofreciendo todo lo que vivo. O sea, lo importante es todo aquello que yo ofrezco, que sea consciente que colaboro con la redención de Jesucristo, participo, ¿no? Claro. Ayudo. Aquello que decía San Pablo, no culmino en mí, pues el... completo en mi carne los sufrimientos de la pasión de Cristo. Efectivamente, participamos de ello, ¿no? Se puede participar. Entonces, esto quiere decir que lo nuestro es una colaboración. O sea, yo no soy el que toma la iniciativa, sino que yo colaboro. Quien ha redimido al mundo es el Jesús, Señor. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque hay que tener mucho cuidado con gente que quiere ser salvadora, ¿no? Sí, hay mucho complejo mesiánico. Sí, mucho complejo de héroe mesiánico. Y no, nosotros simplemente colaboramos. Si yo falto algún día no va a pasar nada. El Señor ya ha completado... Lo escuchábamos hace unas semanas porque estuvimos leyendo las parábolas en Mateo los domingos, sí. También los días de feria, y se nos habla de ser fermento, o sea, levadura en la masa, pero somos levadura.
El que actúa es el Señor. Claro, el que hace fermentar es el Señor. El que hace la tarea es Él. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros colaboramos. Esa es la primera palabra, colaboro con mi vida. ¿Y cómo lo hago? Ofreciendo todo lo que vivo. Lo bueno, lo malo, alegrías, tristezas, salud. Trabajo, descanso. Eso, como esté, lo ofrezco todo, colaboro con Él. Esto es lo primero, lo nuestro es una colaboración por la redención del mundo. Y esto da una dimensión también sobrenatural a nuestra vida, a todo lo que hacemos. Es más, yo qué sé, yo a lo largo del día, yo a veces me lo suelo decir, ¿no? Ojo, esto que estoy viendo ahora, ¿y qué rollo? ¿Ay, cómo me está molestando esto? ¿Cómo me duele tal? Digo, no, ya a la mañana le he ofrecido todo. Claro. Y esto lo he ofrecido para colaborar con Él en la redención del mundo. Por eso el primer punto es esa colaboración. Colaboro con mi vida. Vale. Y no con una vida extraordinaria, sino con una vida muy ordinaria. O sea, con lo que vivo, con lo de cada día. Santa Teresita hacía una cosa de que ya podría ser, bueno, tranquilamente la patrona del apostolado de la oración, como es la patrona de las misiones, ¿no? Que decía ella, hasta levantar un papel del suelo con amor, redime el mundo. ¿No? Hasta levantarlo. O sea, las cosas más sencillas, vividas con amor, nosotros colaboramos en la redención. Venga, pues primer punto, colaboración. Colaboración con la redención. Colaborar con mi vida. En segundo lugar, en unión con Él, que lo decimos siempre en la oración. Sí, cuando en unión con Él por la redención del mundo. Eso es, en unión con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que si no estamos unidos a la vid, no damos fruto. Exacto. Eso que dice Juan, ¿no? Juan 15. Efectivamente. Que los sarmientos... Me hace exámenes de Biblia. No, es Juan 15. Unidos, Juan 15, el principio del capítulo 15. Efectivamente. Que no están unidos no pueden dar fruto. Por eso necesitamos estar unidos a la vid. O sea, esto no lo vivimos como algo aparte, como una cosa nuestra, como una iniciativa nuestra, sino que lo vivimos en unión con Jesucristo. Esta unión es lo que provoca que sea algo fructuoso. ¿Por qué es fructuoso? Porque yo me ofrezco con Jesús al Padre, unido a Él. Y todo lo que hago lo hago en unión con Él, sin estar separado de Él. Claro. Es muy importante esta unión a nivel personal, espiritual, pero que es una unión también con su Iglesia. Vivir en la comunión de la Iglesia, ¿no? No aparte. Hay a veces, ahora se ve la tentación de algunos grupos de salvar a la Iglesia viviendo al margen de la Iglesia. No, que esto es terrible. O sea, gente que se cree salvadora, viviendo al margen. Bueno, la Iglesia es una institución humana, de origen divino, pero es una institución humana. Exacto. Y esto quiere decir que tiene pues muchos problemas. Bueno, como todas las familias humanas. Pero nosotros no podemos resistirnos a vivirlo en unión con Él, dentro de su Iglesia. Por eso luego hay un momento en el que te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por el obispo, que es la cabeza, ¿no? Visible. La cabeza visible, comunión en la diócesis. Y por el párroco. Y por el párroco. Que haces el párroco te cae mejor o peor, ¿no? Bueno, esto es importante, vivirlo en unión con Él. Es muy necesario ser conscientes de que todo lo que vivo, lo vivo en unión con Jesucristo. Porque el que no siembra con Jesús desparrama. Efectivamente, que también lo dice el Evangelio. Lo dice el Evangelio. Vamos con el tercer punto. Venga. Nos acordamos, primero... Colaboración. Colaboración con Él. Unión. En unión con Él. Y en tercer lugar, también lo decimos a la oración, me consagro a tu corazón. Me consagro a tu corazón. Venga. Hay un acto que es un acto de consagración. Consagrar significa, bueno, etimológicamente es hacer algo sagrado, ¿no? Pues algo que es muy humano, mi vida ordinaria, lo más común, lo del día a día, lo más banal, pues eso tiene la capacidad de convertirse en algo sagrado, ¿no? Porque lo consagro de alguna manera, sale de la esfera solamente de la mentalidad humana, pues para que dé fruto a todos los niveles, a nivel de vida espiritual y demás. Y este es el primer paso, que es consagrar, me consagro. Y decimos además en la oración que me consagro a tu corazón. Cuando hablamos del corazón del Señor, no solamente un órgano, ¿no? Una víscera, un órgano visceral, sino que el corazón representa, en toda esa tradición bíblica, a toda la persona, normalmente el centro de la persona. Efectivamente. Como lo fundamental, donde se encuentran los afectos, donde se encuentra la memoria. La memoria, o sea, donde está todo, ahí está el corazón, ¿no? Que es como el centro, aquello que resume el ser de una persona. Cuando hablamos del corazón del Señor, hablamos sobre todo de ese matiz, de su amor. De un corazón que ha sido capaz de amarnos hasta dar su vida por nosotros. Por eso cuando se aparecía Santa Margarita María de Alacoque le decía, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe más que ingratitud, desprecios. Y le pide, tú ama este corazón. Efectivamente. Allí estuvimos el año pasado.
Estuvimos, eso es. Por eso lo que quiere decir es que es un acto de amor. Al final es un acto de amor. Nos consagramos un corazón para pagar amor con amor. Por amor. El amor que Dios nos ha dado, nosotros se lo entregamos también. Y no solo eso, sino que el amor santifica, el amor consagra la vida, el amor transforma. Eso es. Igual que llamamos consagración cuando ese pedazo de pan, que ni siquiera parece pan muchas veces, y el poquito de vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando nosotros amamos, nos consagramos, nos ofrecemos, que es un poco que les iremos porque es lo que sigue en la oración, Claro. También somos capaces de santificar, o mejor dicho, de dejar que el Señor santifique nuestra vida. Eso es. Y es muy importante ser consciente que el ofrecimiento es una obra de amor. O sea, es algo que hacemos por amor, es una respuesta de amor. ¿Cómo puedo responder yo a la llamada del Señor a seguirle? Pues ofreciéndole mi vida y ofreciéndole de forma concreta cada cosa que hay en mi vida, lo que vivo cada día. Al final es una ofrenda de amor. Por eso nos consagramos a su corazón, respondemos a ese amor. Colaboración, unión con Él, consagración. A su corazón. Cuarto punto, seguimos avanzando. Decimos también, me ofrezco contigo al Padre. Eso en tu es. santo sacrificio del altar. Efectivamente, es lo que decimos, que nos ofrecemos con Jesús al Padre. Bueno, esto ahonda más en el tema de la unión y lo lleva a otro plano, que es el plano ya sacramental, ¿no? En la Eucaristía, después de la consagración, hay un momento en la doxología donde ofrecemos a Jesús al Padre. Lo ofrecemos porque es la víctima, es el que se entrega, ¿no?, por el pueblo, y entonces lo ofrecemos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros somos conscientes de que no solo ofrecemos a Jesús, sino que nos ofrecemos a nosotros con mismos. Él al Padre. Exactamente. No, de hecho, esto a lo mejor también nos ayuda. Muchas veces en la Eucaristía nos tomamos el momento del ofertorio como si fuera el descanso. Sí, ¿no? ponemos música. Ponemos música, venga, tal, no sé qué, tal, aprovechamos, miro el móvil, tal, no sé qué. Y sin embargo es un momento importante. Miro en la cartera para echar la moneda. Exactamente. Está pasando el niño, ay, fíjate el niño que tiene la ochita, tal. Bueno, bien. Y sin embargo es un momento importantísimo porque con el pan y el vino ofrecemos toda nuestra vida. De hecho, una de las posibles oraciones con la que se introduce la oración sobre las ofrendas es para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio. O sea, llevamos al altar todo lo nuestro. Efectivamente. Todo lo nuestro. Por eso yo creo que el ofrecimiento nos ayuda a entender mucho y más profundamente la vivencia de la Eucaristía, lo que eso significa. Y está muy unido, o sea, la ofrenda de cada día se hace visible en la Eucaristía. O sea, ese ofrecimiento que vivo yo diariamente, en la Eucaristía tiene su culminación, diríamos, ¿no? Es donde nos ofrecemos. O sea, lo diríamos, lo dice el concilio, es la culmen y la fuente de toda nuestra vida de cristianos. Por eso, fíjate, es precioso todo lo que encierra el ofrecimiento, que es una sencilla oración, que si la rezamos todos los días conscientemente, vivimos todo esto. O sea, es algo grandioso que tengamos este instrumento, ¿no? Por eso en el acompañamiento es muy bueno enseñar, yo lo intento a los jóvenes, a que vivan el ofrecimiento diario, lo que eso significa. No ofrecer sus vidas. Da igual el modo de vida que tengan, son casados, solteros, han descubierto su vocación, están en el seminario, da igual, es para todos el ofrecer su vida. Venga, y el último punto, Javi, después colaborar con mi vida con la redención, esa es la primera. unión con Él, la consagración al corazón del Señor, el ofrecimiento con el Señor al Padre. Y por último, yo diría que se trata de descubrir, el ofrecimiento nos ayuda a descubrir que no es solo lo que hago, sino que es más, es una disposición del corazón. Tenemos que tener cuidado porque a veces valoramos nuestra vida por lo que hacemos o por los frutos inmediatos que tiene, ¿no? Sin embargo, el ofrecimiento de obras nos enseña que eso no es lo verdaderamente importante, lo que nosotros hacemos, el tener una vida extraordinaria, el hacer grandes cosas, sino que sobre todo es la disposición de corazón con la cual vivimos nuestra vida. Esto es lo fundamental, la disposición del corazón. Hay vidas que no han tenido ningún brillo y que han sido de una magnitud y una santidad increíbles, ¿no? Una Santa Teresita del Niño Jesús, no sé, un Carlos de Foucault, o sea, muchas vidas ocultas, ¿no? Bueno, algún matrimonio santo, no sé, Chiara Corbella, esta chica que va camino de los altares. Sí, o sea, vidas pequeñitas. O sea, gente que ha vivido cosas muy sencillas, pero con una disposición del corazón enorme. Por eso, el ofrecimiento de obras nos abre una gran amplitud, o sea, en el corazón
podemos tener el mundo entero, ¿no? Y el deseo de redimir al mundo entero. Por eso ofrecemos nuestra vida, la unimos a Jesús para llegar al mundo entero, ¿no? Esto es fascinante. Y esto es importante también, porque podemos creer que rezamos el ofrecimiento de obras y ya está. Es una petición y le pedimos al Señor que envíe su Espíritu Santo y el Señor, como le decía a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿no? Claro. Pero es también una forma de recordarnos que es así como tenemos que vivir nuestra vida. Eso es, efectivamente. O sea que yo creo que es algo grandioso. Y yo creo que es bueno enseñar a aquellas personas que acompañamos, bien sea pues con la oración clásica del apostolado de la oración, bien sea con una que luego fue hecha estos últimos años, o con la que sea, porque vi también que... Ponelo, señora mía. Eso, que otros grupos tienen también su ofrecimiento, su oración, con la que sea, pero ser conscientes de que en cada ofrecimiento, cada mañana, lo que le decimos al Señor es todo esto. Pues muchas gracias, Javi, y animamos a todos, como dice Javier, a vivir la vida así, ofreciéndola. Ya sea eso, rezando la oración por la mañana, pero sobre todo viviéndolo así, viviéndolo profundamente. Y yo animaría a los oyentes, si no conocen la oración, que la busquen en internet, ofrecimiento de obras, y que se la descarguen y que, no sé, que comiencen a rezarla si ven necesario y se unan a toda la Iglesia, no en esta oración, que se puedan unir a toda la Iglesia. Pues muchas gracias, Javier García, delegado para la Juventud y la Infancia, delegado para el primer anuncio. Te espero en el programa de septiembre. Allí nos vemos. Are your garments all spotless? Are they white as the snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Is your soul all spotless? Is it clean as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? I am washed. I am washed. I am washed in the blood of the Lamb. I am clean and spotless. I am pure like the snow. I am washed in the blood of the Lamb.
Después de escuchar que lavamos nuestras vestiduras en la sangre del cordero, esta canción de Joshua James que se llama Blood of the Lamb, damos la bienvenida un mes más aquí en Ágora Universitaria a Adrián Bray, que es maestro de infantil y catequista y que nos va a hablar pues en esta sección en Culturarte. Muy Bienvenido, buenas noches. Adrián, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues todo bien, ¿qué tal tú? Muy bien. Hoy vengo cinéfilo, ¿eh? Venga, va. Tú, no sé si... Bueno, hace unas semanas se estrenó y ha dado que hablar y seguirá dando que hablar, ¿no? Esta última nueva peli de Nolan, La Odisea, ¿la has visto? No, no la he visto. ¿No? De hecho, te lo dije antes y además expresé mi opinión sobre Nolan, que me parece un señor pretencioso. Creo que no la quiere ver tampoco. No, pero a mí o sea, me daba la cabeza al pensar que, pues, ¿qué podíamos hablar en este programa, ¿no? Porque él lo que hace es que coge una obra mitiquísima, una obra muy importante, además para la literatura, para el desarrollo, bueno, incluso cultural, ¿no? Uh-huh. Yo la cito en mi tesis, ¿Sí? la Odisea. Claro, bueno, porque es una obra muy influyente, pero él, por ejemplo, le da su toque y de hecho, pues es muy, bueno, parte de las críticas que yo he ido viendo. Sí, que si Helena es negra, por ejemplo. Sí, pero y luego hay que si cosas... Atenea es Zendaya, o sea, latina. Sí, no, en general, por ejemplo, en la Odisea es importantísima la intervención de los dioses y ahí no aparecen. Es ¿no? fundamental, Atenea es el personaje principal casi de la Claro, Odisea. Y al final en la película es como una cosa anecdótica, ¿no? O, por ejemplo, el momento del nadie de Polifemo, que no aparece, y es algo como importantísimo, mitiquísimo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿está contando la Odisea o está contando...? O sea, a mí lo de, ay, fíjate, es que escogieron una persona de color para este papel que tendría que haber sido... vale, bueno, pues mira, a mí no me importa tanto. Pero... Sí. No sale el pasaje de Polifemo. Sale, pero no sale esa parte de nadie. Simplemente pues se aparece matando a sus hombres. Pero bueno, es como una cosa muy importante porque dentro de la trama, cuando Ulises le revela el nombre, es al final desencadenante de mucho de lo que pasa, ¿no? Y digamos que la Odisea al final nos hace una lectura, nos transmite pues una serie de dilemas, nos da que pensar. Nolan lo aprovecha y coge pues todo su contenido, su narrativa, su símbolo, pero bueno, intentando transmitir su mensaje, ¿no? Es que hasta leí, corrígeme si me equivoco, que tergiversa al final de la historia cuando Ulises mata a los pretendientes... Que Sí. también le cambia. Es como una especie de juicio popular contra Ulises o una cosa así. ¿O lo leí yo mal? No, o sea, realmente él luego... O sea, es que cambia porque... o sea, él lo que hace, bueno, después de matarlos a todos... Bueno, Perdón por el spoiler, pero... pero... esto fue escrito hace miles de años, Sí. Esto spoiler no es. Pero nada, luego como que... Bueno, al final lo que se centra mucho más es el intentar un mensaje más en clave de civilización, ¿no? De que precisamente por haber roto esa ley de Zeus, pues es que la civilización se viene abajo. Entonces él como que se echa la culpa, se carga de que el declive de todo eso es por su culpa, porque él fue el que fue referente para los demás, empezar a romper esa hospitalidad, entonces fue desencadenando que otros lo hiciesen, ¿no? Bueno, o sea, cambia la cosa. Él aprovecha, bueno, pues algo que ya existe y le da como otro mensaje, Sí. ¿no? Porque al final nosotros somos muy de, bueno, no sé, la iglesia mismamente. Sí, vamos a intentar centrarnos porque esto no es días de cine. Sí, pero es verdad que en la iglesia pues es algo que hemos hecho, porque al final para nosotros los símbolos es algo muy importante, ¿no? Al final, si tiene sentido, pues todo esto de la Odisea o los mitos griegos en su momento pretendían explicar, ¿no? La Esa realidad. Efectivamente. Sí, el ser humano es un animal simbólico, es una de las expresiones que se utilizan muchas veces, ¿no? Es un animal simbólico y, de hecho, los símbolos nacen y los utilizamos porque expresan mucho más que su mero significante. Y de hecho por eso se llama símbolo, porque se aglutinan, símbolo en griego quiere decir poner junto, ¿no? Se aglutinan pues distintos significados y se densifica muchísimo, ¿no?
Hay una definición preciosa de símbolo, lo que pasa es que es muy larga y no la voy a decir, pero si os interesa, en la poética, yo creo que es en la poética hebrea de Shekel, dedica un capítulo grandísimo a los símbolos y es muy interesante y muy bonito de leer. Fin de la recomendación bibliográfica, aparte de leer la Odisea. Sí. No veáis la peli, leed la Odisea. Muy bien. No, pero lo de los símbolos, o sea, ya no solo por su profundidad, sino incluso por lo común que tienen, ¿no? Al final, los símbolos también nos crean un ideario colectivo, un lenguaje común que compartimos, que hablamos, que entendemos, pues eso, lo que decíamos antes, entendemos el mundo también a veces por los símbolos, y es algo que seguimos utilizando, ¿no? Yo, por ejemplo, pues un anillo, si te pones a mirarlo objetivamente, es un trozo de metal que te pones en un dedo, pero sabemos que eso nos traslada a un significado muchísimo mayor, muchísimo más profundo, un amor entregado, un amor, ¿sabes? Una consagración de la vida. También, claro. Entonces, es importante y yo creo que es algo que a veces se va perdiendo, ¿no? El tema de los símbolos comunes es algo que sí, porque además generan eso, lo que decías tú, los símbolos generan este sentido comunitario también de la vida, ¿no? Porque los leemos de la misma forma, porque nos ayudan a expresarnos, ¿no? Porque, bueno, pues son formas de expresar realidades que muchas veces son muy complicadas o daría mucho trabajo explicarlas con palabras. Bueno, las propias palabras tienen algo de símbolo también, ¿no? Pero tienen, o sea, con un símbolo se comunica mucho más. De una manera, la densidad del símbolo es mayor que la del lenguaje verbal, por así decirlo, ¿no? Y esto en nuestra pastoral, en nuestra vida religiosa, ¿qué consecuencias o cómo podemos nosotros también aplicarnos el cuento? Primero teniendo en cuenta, yo creo, de esto que hablábamos, de la importancia, la relevancia y lo profundo del símbolo, que el símbolo nos puede conectar con la trascendencia, ¿no? Sin confundirnos, no decir que, o sea, entender la Eucaristía, por ejemplo, como un símbolo o un sacramento, porque ahí está Dios presente, ahí está Dios actuando, ¿no? Pero sí tener en cuenta que hay símbolos que utilizamos, ¿no? Pues que se están perdiendo, o sea, si ya están perdiendo los signos culturales en general, más aún los religiosos. Sí, ¿no? porque es cierto que los símbolos tienen algo de cultural y por tanto de pasajero en el sentido en que la cultura cambia, ¿no? Pero muchas veces son símbolos que también son muy, muy universales y que sin embargo hemos dejado de entenderlos. Estamos perdiendo esta cultura simbólica. En una clase que tenía de arte y evangelización nos preguntaban justamente, ¿el pórtico de la gloria sigue siendo o sea, un lenguaje con el que poder evangelizar? Claro, la profesora nos decía y nos razonaba, ¿no? Pues, o sea, que ella cree que no. Primero también por cómo está ahora mismo planteado, sí. No es posible verlo, ¿sabes? Fácilmente o en unas dimensiones tal, pero también porque la gente antes era algo que le era muy cotidiano, ¿no? El ver una fachada de una iglesia interpretaba, pues conocía los tipos iconográficos, conocía tal, entonces podía entender el mensaje, pero es algo que se ha perdido, ¿no? Entonces, o sea, ¿realmente es posible? Bueno, sí que es posible, pero hace falta un paso intermedio, que es ayudar en esa traducción, sí, o reinterpretación, relectura, pero una mediación es lo que hace falta, una mediación, ¿no? Y quien lo aplica al arte, pues lo aplica a pues símbolos que a lo mejor utilizamos en la liturgia. Sí, la liturgia es muy simbólica, tremendamente simbólica. Hasta el punto de la postura corporal de cada momento es significativa también, ¿no? Nos ponemos de pie para orar, nos sentamos para escuchar con calma la palabra de Dios, sí. Entonces, evidentemente nos ponemos de rodillas para adorar. No estoy negando que la gente se ponga de rodillas, por si acaso. No, claro. O sea, y como decíamos antes, entendiendo qué parte es simbólica y qué parte es Dios actuando, ¿no? Pero desde la clave que estamos proponiendo en los últimos programas en esta sección, ¿no? De que lo que propone la Iglesia acerca de la cultura es inculturar, ¿no? Es decir, que el Evangelio,
que se adentre en la cultura y la vaya transformando desde dentro, ¿no? Pues esto tenemos que tener también en cuenta en cuanto a los símbolos, de forma, o sea, en los dos campos, ¿no? En tratar pues esos símbolos de hoy en día, pues darle, ¿sabes? Ir tratando de purificarlos, que el Evangelio lo va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Y también pues repensar, ¿no? Pues qué símbolos de los que tenemos nosotros podemos nosotros traducir o mediar para que sean más accesibles a las personas de hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. O sea, aprender a leer los símbolos que se están... En esta sociedad que es cada vez más fragmentada, es cierto que símbolos que generen verdadera comunidad pues son escasos, por no decir inexistentes, pero sí que aprender a interpretar la realidad, a leer sus símbolos, pero también a poner en valor los símbolos perennes que son patrimonio de la Iglesia también. O sea, y no solo los de la liturgia o el arte que hemos mencionado ahora mismo, ¿no? Y de hecho tú participas en Piedras Vivas y esto es nuestra misión como Piedras Vivas. Traducir para una persona que ha dejado de entender el significado de esas figuras, de esas escenas, de ese lenguaje, traducirlo en clave evangelizadora. Significa también, de algún modo, pues aprender a utilizar un lenguaje muy parecido al que utilizaba Jesús. Las parábolas. Totalmente. O sea, como maestro en este sentido está Jesús, ¿no? Él no les hablaba de cosas ajenas, de cosas extrañas, les hablaba de lo desde su día a día. De la semilla de mostaza. De un agricultor, sí, efectivamente. Entonces, pues, o sea, aprovecharnos de su ejemplo, de cómo hacer y no tener miedo a hacerlo. Porque, bueno, a veces yo creo que puede entrar ese miedo de decir, ay, es que, ¿sabes? Si lo expresamos de otra manera, es que nos estamos fundiendo con la sociedad. Es verdad que es un riesgo que corremos, que tenemos que traducir. El disolverse. Sin traicionar. Pero yo creo que la clave es encontrar ahí el equilibrio, ¿no? Efectivamente, no diluir, no perder la esencia del Evangelio que estamos enunciando, pero sí que hacerlo accesible a los lenguajes de hoy, a la cultura de hoy, ¿no? Tú nos darías, Ricardo, así como algunos tips de cómo es posible traducir símbolos sin traicionar el Evangelio. Pues es una muy buena pregunta la que haces y yo creo que es una pregunta además compleja y que necesita muchos matices. ¿Por qué? Porque hay símbolos que, por ejemplo, mira, hacías mención al arte, ¿no? Pues el arte, las tendencias artísticas cambian, los lenguajes artísticos van cambiando también. Y bueno, el arte cristiano puede expresarse simbólicamente también en los lenguajes artísticos contemporáneos. Luego habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, gente que le gusta mucho el románico y no le gusta tanto el barroco, gente a la que le encantan los retablos barrocos y que llega a una iglesia románica y dice, ¿sabes? Pues eso es cuestión de gustos, ¿no? Pero los símbolos que se emplean en los distintos lenguajes artísticos sí pueden evolucionar. Hay otros símbolos que son más universales, más perennes y que, bueno, que es más complejo cambiar. Y este verano hemos tenido la triste noticia del cisma, ¿no? Con la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que es no exactamente, porque el problema no es la liturgia, pero sí que la liturgia es como la cara visible de la discusión. Es una cuestión de obediencia, no es una cuestión de... Porque tú se puedes celebrar el rito, el Vetus Ordo, lo puedes celebrar en comunión con la Iglesia Católica. El problema del cisma es un problema de obediencia y de fidelidad al magisterio. Pero la liturgia hace 60 años, más o menos, cambió. Venía desde Trento, siglo XVI, 1545 a 1563, que duró 18 años el Concilio de Trento. Veníamos celebrando de una forma, antes se había celebrado de otras, hay distintos ritos dentro de la Iglesia Católica y se cambió.
son 300 años de discernimiento de la Iglesia, de ver, bueno, pues, y de hecho el movimiento litúrgico empieza a principios del siglo XX, incluso a finales del XIX, ¿no? De volver a las fuentes, o sea, es parte de una serie de movimientos pastorales, teológicos, que hay a finales del XIX, principios del XX, que culminan después en muchas de las decisiones y de las reformas que se instauran en el Concilio Vaticano II. Pero es un discernimiento largo que hay que hacer y que hay que hacer pues en comunión con la Iglesia y en fidelidad al Evangelio, y que por tanto no solo requiere de seso, sino que requiere de oración también, ¿no? De hecho, en sacramentología general, que es una asignatura que teníamos en el seminario, nos enseñaban que para la validez de un sacramento tiene mucho de símbolo, aunque sabemos que es mucho más que un símbolo, tiene mucho de símbolo. Una de las cosas principales es la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y por tanto, tú, cura, no puedes cambiar nada, porque si lo cambias ya estás haciendo lo que quieres tú. Claro. No lo que quiere la Iglesia. O sea, además está todo como muy, muy pensado, muy, ¿no? Claro, si falta algo. Pero bueno, porque los lenguajes cambian, la cultura entiende las cosas de distinta manera y es normal que algunos símbolos cambien. Claro, pero bueno, como dices tú, en comunión y en fidelidad. Bueno, claro. Que estos son los cambios más complicados porque, pues eso, al final la liturgia, o sea, es algo muy importante, no es cualquier cosa. La liturgia expresa lo que la Iglesia es. Efectivamente, entonces eso hay que ir con cuidado. Hay otros símbolos que, bueno, por como decías tú, el arte a la hora de construir una iglesia, bueno, pues da más igual, ¿no? Pero dices, estamos hablando ahora como de símbolos, como que salen de la iglesia hacia afuera, digamos, ¿no? Pero, como comentaba, al final los símbolos son tan importantes que podemos verlos también en la otra dirección, ¿no? Aprovechar, tratando de hacer pastoral de la cultura, de aprovechar pues esos símbolos que ya están en la sociedad y que nosotros le podemos dar otra lectura, ¿no? Hace unos domingos leíamos, por ejemplo, estábamos escuchando muchas parábolas, sí, ¿no? Pues leímos el capítulo 13 de Mateo, que son las parábolas, sí. Pues escuchábamos el vendedor de perlas, ¿no? Pues a lo mejor eso puede abrir un diálogo. ¿Cuáles son las perlas de hoy en día? ¿Vale la pena? ¿O hay alguna que sea de más valor, no? Bueno, eso puede dar lugar a una conversación. Fíjate, mencionas el tema de la perla. La perla es un símbolo que viene de la antigüedad. O sea, que no es... O sea, es un porque los antiguos creían que las perlas se formaba porque entraba la luz en el bicho. Las perlas nacen en los bivalvos, vamos. Normalmente son en ostras, pero hay almejas que tienen perlas. Aquí hace unos años se hizo famoso un caso que un señor fue a comer unas almejas a la marinera, mordió y tenía una perla. Sí. Bueno, pues creían que se filtraba la luz y que eso hacía que la arena se convirtiera en perla. Y eso para ellos era una expresión de la divinidad. Los autores cristianos antiguos y altomedievales utilizaron ese símbolo para hablar de la resurrección. Resurrección. Pero pensad, ¿por qué? Porque Dios, la luz condensada, por así decirlo, que es la perla, nace de esa especie de sepulcro que es la concha del animal. Pero piensa, yo que sé, en Botticelli, el nacimiento de Venus. Es la misma idea, ¿no? Bueno, pues es un símbolo que se tomó de la cultura ambiental y se le dio un significado también religioso. Una nueva lectura. Es que al final es lo interesante de los símbolos. Son tan versátiles, ¿no? Que les puede jugar en muchos sentidos sobre él. Por eso yo quizás me quedaría con esta idea, ¿no? De la importancia en nuestra pastoral de cuidar el símbolo, ¿no? Y aprovecharlo pues de la mejor manera posible, con cuidado siempre, pero sin miedo. Aprovecharlo porque es una gran puerta hacia inculturar el evangelio en la cultura.
Pues muchísimas gracias, Adri, por acompañarnos este mes de agosto entre calores, trabajos para la novena de la parroquia y demás. Que ya se acaba, no te preocupes. Ya el lunes que viene nos podemos tomar vacaciones. Es más, empieza la Liga, el Depor juega el lunes. O sea, yo termino la misa solemne de Santa Mariña y me voy a Coruña. Así que nada. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos. Adrián Brey, que es maestro de infantil, es catequista, es un huracán. Bueno, qué va. Gracias, un placer. Te emplazo para septiembre, ¿vale? Muy bien. Damos las gracias a Javier García por invitarnos a vivir una vida plenamente ofrecida al Señor, para colaborar con Él por la redención del mundo, como nos contaba en Nunca Solos, y a Adrián por recordarnos la importancia de esos lenguajes simbólicos con los que podemos y debemos y se nos hace necesario transmitir el Evangelio. Terminamos aquí esta edición de Ágora Universitaria, no sin antes recordar que podéis volver a escucharlo o podéis recomendarlo, compartirlo en la sección de podcast de Radio María, radiomaria.es/podcast, y ahí buscáis Ágora Universitaria y nos podéis encontrar. Y si queréis hacer algún comentario, sugerencia, idea, lo que sea, podéis contactar también a través de agorauniversitaria@radiomaria.es, en esa dirección de correo electrónico, y también a través de las redes sociales de la Delegación para las Universidades y la Cultura de Santiago de Compostela, @DPU Santiago, principalmente en Instagram. También nos podéis encontrar en Facebook. En Twitter existe la cuenta, pero yo ni siquiera la tengo instalada en el móvil. Así que Instagram, Facebook, ahí nos podéis encontrar. Principalmente estamos a vuestra disposición. Yo soy Ricardo Sanjurjo, termina aquí Ágora Universitaria y nos volvemos a encontrar el 8 de septiembre, recién pasada la medianoche. Que tengáis muy buena noche y muy buen mes final de verano. Han escuchado en Radio María Ágora Universitaria, dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo.